La pastelería estaba a punto de cerrar cuando Alejandro Mendoza entró desesperado con su hija de 3 años en brazos. CEO de una multinacional, estaba acostumbrado a resolver cualquier problema con dinero. Aquella noche, sin embargo, enfrentaba algo que el dinero no podía comprar: el corazón roto de su hija. La pequeña Sofía solo tenía un deseo para su cumpleaños: que su mamá estuviera allí. Pero su mamá había muerto 2 años antes. Cuando vio a Daniela Álvarez, la pastelera que estaba preparando el pastel de cumpleaños, notó algo que lo golpeó como un rayo. Se parecía increíblemente a su esposa fallecida: la misma sonrisa, el mismo cabello castaño, la misma dulzura en los ojos. En 30 segundos, Alejandro tomó la decisión más loca de su vida. Se acercó a aquella extraña y le preguntó algo absolutamente imposible. ¿Podía fingir ser su esposa durante 7 días? Solo por la semana del cumpleaños de Sofía. Lo que ninguno de los dos sabía era que aquel pedido desesperado cambiaría ambas vidas para siempre, porque a veces las coincidencias más imposibles esconden los destinos más profundos. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. Cartagena de Indias, Bolívar. La dulce brisa del mar acompañaba una noche cálida más en la pastelería La Flor de Azúcar, un pequeño establecimiento en el corazón del barrio de Getsemaní. Eran casi las 7 p.m. y Daniela Álvarez se preparaba para cerrar las puertas. Sus 29 años cargaban ya una vida de dedicación a aquel arte que había heredado de su abuela, doña Zoraida. Las paredes de azulejos coloniales eran testigos de historias de 3 generaciones de mujeres que transformaban azúcar en sueños. Daniela se secó las manos en el delantal blanco mientras organizaba los últimos detalles. Su vida solitaria se resumía a aquel pequeño mundo azucarado. No es que se sintiera infeliz, pero algo siempre parecía faltar. Quizás el mismo ingrediente secreto que doña Zoraida decía que era esencial en cualquier receta: el amor. La campanilla de la puerta la despertó de sus pensamientos. Un hombre alto, de traje impecable y mirada abatida, entró apresuradamente. Disculpe la molestia, sé que están cerrando, pero vine a buscar el pastel que encargué. A nombre de Alejandro Mendoza. Daniela consultó su libretita. Ah, sí, el pastel para Sofía, 3 añitos. Ella sonrió. Ya se lo traigo. Cuando Daniela regresó de la cocina cargando la delicada creación, un pastel cubierto de glaseado en tonos rosa claro con pequeñas mariposas de azúcar, percibió algo extraño. El hombre la miraba fijamente como si hubiera visto un fantasma, completamente inmóvil. Señor Mendoza, ¿está todo bien? Alejandro Mendoza, 38 años, CEO de una de las mayores empresas de tecnología de la costa Caribe, no conseguía articular palabra. Sus ojos, normalmente seguros y determinados, estaban llorosos. Aquel hombre que comandaba reuniones con docenas de ejecutivos ahora parecía completamente vulnerable. ¿Cómo? ¿Cómo es su nombre?, preguntó finalmente con voz ronca. Daniela Álvarez. El ejecutivo respiró hondo intentando recomponerse. Disculpe mi reacción, pero usted es increíblemente parecida a alguien que conocí. Daniela asintió, ya acostumbrada a ese tipo de comentario. Tenía una cara común, decían. No hay problema. Aquí está el pastel de su hija. Espero que le guste. En ese momento, la puerta trasera de la pastelería se abrió y una señora de cerca de 50 años apareció con una niña dormida en brazos. Señor Alejandro, disculpe que interrumpa, pero Sofía se quedó dormida mientras esperábamos en el carro. Pensé que era mejor traerla. Daniela observó a la niña. Un cabello castaño y rizado enmarcaba un rostro delicado. Llevaba un vestido amarillo claro y abrazaba firmemente un muñeco de trapo desgastado por el uso. Parecía un angelito. Gracias, Marlene, respondió Alejandro recibiendo a su hija en brazos. Vamos a casa ahora. Fue entonces cuando la pastelera notó algo que le partió el corazón. Un pequeño portarretrato en el celular que el hombre sostenía mostraba a una mujer sonriente. Una mujer que, de hecho, podría ser su hermana gemela. Alejandro notó la mirada de Daniela y decidió, en un impulso desesperado, hacer algo que jamás imaginó. Señorita Álvarez, sé que va a pensar que esto es una completa locura, pero necesito hablar con usted. Es importante. ¿Puedo volver mañana antes de que abra la tienda? La sinceridad desesperada en aquel pedido la hizo aceptar, a pesar de la vacilación. Está bien. Abro a las 8 a.m., pero puedo llegar a las 7 a.m. Estaré aquí a las 7 a.m. en punto. Gracias. Daniela no pudo dormir bien aquella noche.
Algo en la expresión de aquel hombre la inquietaba. El recuerdo de la niñita dormida tampoco salía de su mente. A la mañana siguiente, puntualmente a las 7 a.m., Alejandro Mendoza estacionó su auto de lujo frente a la pastelería. Vestía ropa más casual, pero el semblante continuaba abatido, con ojeras profundas. Daniela lo recibió con un tinto fuerte. «Buenos días, señor Mendoza. Por favor, llámeme Alejandro». Se sentaron en una pequeña mesa en el fondo de la tienda. El hombre respiró hondo varias veces antes de comenzar. «Daniela, mi esposa, Camila, nos dejó hace 2 años. Un aneurisma súbito». Tragó saliva. Sofía tenía apenas 1 año cuando sucedió. Daniela asintió en silencio, sintiendo el peso de aquella revelación. Desde entonces, intento ser el mejor padre posible, pero hay un vacío que no consigo llenar. Sofía pregunta por su madre todos los días. Revolvió en su bolsillo y sacó una fotografía. Esta es Camila. La pastelera sintió un escalofrío al ver la imagen. El parecido era realmente impresionante. La misma forma de rostro, los ojos expresivos, incluso la sonrisa parecía igual a la suya. La próxima semana será el cumpleaños de Sofía, ¿y sabe cuál fue su único deseo? «Quiero que mamá venga a mi fiesta». Alejandro se pasó la mano por el rostro, intentando contener la emoción. Cuando la vi ayer, fue como ver a Camila de nuevo, la misma dulzura en la mirada, la misma sonrisa. Daniela comenzó a entender la dirección de aquella conversación y sintió un nudo en el estómago. «Sé que lo que voy a proponer es completamente descabellado», continuó él, «pero estoy desesperado. ¿Estaría dispuesta a fingir ser Camila por 1 semana? Solo durante el cumpleaños de Sofía puedo pagarle 500 millones de pesos». El impacto hizo que Daniela derramara la taza de café, esparciendo líquido por toda la mesa. «¿Qué? No, eso es una locura. Es antiético, cruel y simplemente imposible. ¿Engañar a una niña de esa forma? ¿Para después abandonarla nuevamente? ¿Acaso ha perdido el juicio?». Alejandro bajó la mirada avergonzado. Lo sé. Es un pedido terrible, pero veo a mi hija marchitarse cada día. Ya no sonríe como antes, no juega. La psicóloga dice que está en depresión infantil. Lo siento mucho, pero no puedo aceptar. Por favor, váyase». El ejecutivo se levantó, derrotado. Cuando estaba a punto de salir, su celular sonó. Era Marlene, la niñera. Sofía tuvo otra pesadilla con su madre. «Lleva media hora llorando sin parar», informaba la voz del otro lado. Daniela observó la desesperación esparcirse por el rostro de aquel hombre mientras intentaba calmar a su hija por teléfono. «Papá ya va para allá, princesa. No llores. Mamá te está cuidando desde el cielo». Sus manos temblaban mientras colgaba el teléfono. La mirada de un padre completamente devastado por no poder darle a su hija lo único que ella más deseaba en el mundo. «Disculpe por molestarla. Gracias por su tiempo». Cuando él ya estaba en la puerta, Daniela sintió algo inexplicable, una compasión que la hizo actuar en contra de toda su razón. «Espere». Alejandro se giró, sorprendido. «No he dicho que aceptaría esta locura, pero tal vez podamos hablar más sobre esto. Pensar en alguna alternativa que no lastime tanto a su hija». Un hilo de esperanza iluminó el rostro cansado del hombre. «¿Qué tal si cena en mi casa hoy? Sofía estará durmiendo. Podemos discutirlo con calma». Daniela vaciló. Estaba entrando en territorio peligroso, pero algo dentro de ella, quizás la misma compasión que hizo a su abuela abrir las puertas de la pastelería a personas necesitadas durante la gran inundación de 1975, le impedía simplemente darle la espalda. «Está bien, pero no prometo nada». Aquella noche, tras cerrar la pastelería, Daniela condujo su pequeño Renault hasta la dirección que Alejandro le había dado. Quedó impresionada al llegar al lujoso edificio en Boca Grande. El apartamento de los Mendoza tenía una vista privilegiada al mar. Una Marlene visiblemente curiosa la recibió en la puerta. «El señor Alejandro la espera en el estudio». «Por aquí, por favor». Mientras caminaba por los pasillos de aquella casa imponente, Daniela notó los innumerables retratos de familia. En casi todos, veía a la mujer que podría ser su reflejo en el espejo, siempre sonriendo al lado de Alejandro, y en algunos más recientes, con la pequeña Sofía. En el estudio, Alejandro la esperaba con una expresión más serena. «Gracias por venir. ¿Te gustaría ver a Sofía antes de que hablemos?». La propuesta la tomó por sorpresa. «Yo no sé si es apropiado. Está durmiendo. No tienes que preocuparte». Siguiendo a Alejandro hasta el cuarto de la niña,
Daniela sintió el corazón apretarse al ver la habitación toda decorada en tonos lilas y blancos. Sofía dormía abrazada al mismo muñeco desgastado. En las paredes, más fotos de Camila. Vive preguntando cuándo va a volver mamá del cielo, susurró Alejandro. Intento explicarle que no es posible, pero es demasiado pequeña para entender la finalidad. De vuelta en el estudio, Alejandro sirvió un vino tinto y comenzó a presentar su propuesta con más detalles. No quiero que finjas explícitamente ser Camila. Podría ser presentada como una amiga especial, dejando que Sofía saque sus propias conclusiones. Daniela sacudió la cabeza, todavía incrédula. ¿Y después? ¿Cuándo desaparezca de su vida después de una semana? ¿Ha pensado en el trauma que eso causará? Podríamos decir que necesitaste hacer un viaje, algo que una niña de 3 años pueda comprender. La pastelera suspiró, analizando todo el escenario. Era una propuesta absurda, y aún así, había algo en aquella situación que la conmovía profundamente. Quizás por no haber conocido nunca a su propia madre, que falleció en el parto, entendía bien el dolor de aquella ausencia. Si yo... Y note que solo estoy considerando hipotéticamente. Si yo aceptara, tendría que cerrar mi pastelería por una semana. Yo cubriría todas las pérdidas. Por supuesto. Daniela miró largamente una foto de Sofía sobre el escritorio. Déjeme pensarlo esta noche. Mañana le daré una respuesta definitiva. Al salir del apartamento, Daniela fue hasta la playa y caminó descalza por la arena, dejando que el agua del mar tocara sus pies. Las olas parecían susurrar la misma pregunta repetidamente. ¿Qué vas a hacer? Por un lado, su mente gritaba lo absurda que era aquella propuesta. Por otro, su corazón se partía al pensar en aquella niña llorando por la madre que nunca más vería. Mientras las estrellas eran testigos de su angustia, Daniela tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. La mañana siguiente trajo consigo la misma brisa marina que mecía las palmeras de Boca Grande, pero para Daniela nada más parecía igual. Mientras abría la pastelería, sus manos temblaban ligeramente. Nunca imaginó estar frente a una decisión tan compleja. Su empleada, doña Josefa, notó de inmediato que algo andaba mal. «Niña, ¿qué cara traes?» ¿Pasó algo? Daniela forzó una sonrisa. Nada, Josefa. Solo no dormí bien. ¿Cómo explicar la propuesta descabellada que había recibido? ¿Cómo justificar que estaba realmente considerando aceptar? A las 10 en punto, la campanilla de la puerta anunció la llegada de Alejandro. Parecía aún más cansado que el día anterior, con ojeras profundas que delataban una noche en vela. Buenos días, Daniela. Espero no estar interrumpiendo. Podemos hablar en la trastienda. En la pequeña sala detrás de la cocina, Daniela ofreció un tinto que Alejandro aceptó con gratitud. Pensé mucho sobre su propuesta, comenzó ella juntando las manos sobre la mesa. Es una locura, una completa demencia. Alejandro bajó los ojos, anticipando el rechazo. Pero voy a aceptar. El ejecutivo levantó la mirada, incrédulo. ¿En serio? ¿De verdad lo harás? Con condiciones, se apresuró a añadir Daniela. Primero, no voy a presentarme como Camila. Como sugirió, seré una amiga especial. Segundo, cuando termine la semana, no desapareceré completamente de la vida de Sofía. Podré visitarla ocasionalmente, manteniendo algún vínculo, para que no sea un nuevo abandono. Alejandro asintió vigorosamente. Claro, claro. ¿Qué más? Tercero, necesito conocer mejor quién fue Camila, sus gustos, manías, historias, no para imitarla perfectamente, sino para evitar contradicciones que puedan confundir a Sofía. Puedo mostrarte videos, fotos, contarte historias. Marlene también conocía bien a Camila. Y por último, Daniela respiró hondo. No acepto dinero. Alejandro frunció el ceño, confuso. ¿Cómo que no? Vas a cerrar tu pastelería, tomarte toda esta molestia. Cubriré los costos de la pastelería cerrada pagándole a mi empleada y el alquiler, pero no quiero lucrar con esto. No me sentiría bien. El ejecutivo estudió el rostro de la joven por un largo momento. Era evidente que no estaba tratando con alguien común. Está bien, respeto tu decisión. ¿Cuándo podrías empezar? Mañana es viernes. Puedo organizar todo para que doña Josefa se encargue de la pastelería hasta el lunes. Luego cerraremos por una semana. Acordaron los detalles finales. Daniela pasaría la primera noche en el apartamento el sábado, un día antes del encuentro con Sofía. Eso le daría tiempo para familiarizarse con la casa y aprender más sobre Camila. Aquella tarde se arrastró en la pastelería.
Cada cliente que entraba parecía testigo de un secreto culposo que Daniela cargaba. ¿Estaría cometiendo un error terrible? ¿Perjudicaría a una niña inocente? Al cerrar la tienda, llamó a su única familiar viva, su tía Concepción, que vivía en Sincelejo. Tita, voy a necesitar hacer un viaje de trabajo. Estaré fuera por una semana. La mentira dejó un sabor amargo en su boca. Si ni siquiera a su tía podía contarle la verdad, ¿cómo podía estar tan segura de su decisión? El sábado llegó con una rapidez angustiante. Daniela empacó una pequeña maleta con ropa sencilla. Dudó al elegir un camisón. Debía llevar algo más discreto para una casa donde habría una niña. Al llegar al apartamento, fue recibida por Marlene, quien la condujo a una habitación de huéspedes en el segundo piso. El señor Alejandro pidió que lo esperara en la sala de video cuando esté lista. Es la tercera puerta a la derecha en el pasillo. La habitación era más grande que todo su apartamento. La vista al mar era impresionante. Sofía está pasando el día con los abuelos paternos, explicó Marlene. Solo regresa mañana por la mañana. Tras guardar sus cosas, Daniela se dirigió a la sala indicada. Alejandro ya la esperaba, rodeado de álbumes de fotos y una laptop abierta. Gracias por venir, dijo él levantándose. Preparé una especie de inmersión sobre Camila. En las horas siguientes, Daniela se sumergió en la vida de una desconocida que, por alguna broma del destino, podría ser su gemela. Camila Ferrer había sido pediatra, egresada de la Universidad de los Andes, con especialización en neuropediatría. Nacida en Turbaco, conoció a Alejandro durante la universidad, cuando él cursaba ingeniería de sistemas. Ella amaba a los niños más que a nada. Contó Alejandro mostrando videos de Camila con pacientes en el hospital. Fue un embarazo muy deseado. Tuvimos dificultades para concebir. En cada video, cada foto, cada historia, Daniela veía a una mujer de sonrisa fácil y ojos brillantes. Alguien que, claramente, había sido muy amada. Este era el perfume que usaba, dijo Alejandro, entregando un frasco de vidrio a su lado. Y este, su libro favorito. La insoportable levedad del ser, leyó Daniela. También adoro ese libro. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Disculpa, no quise. No, está bien, interrumpió Alejandro. Es natural que tengan cosas en común. A medida que avanzaba la noche, Daniela se sentía cada vez más conectada a Camila y, extrañamente, a Alejandro. Había algo conmovedor en la forma en que él hablaba de su esposa. No solo dolor, sino una gratitud profunda por haberla conocido. Cenaron en el balcón, acompañados por el sonido de las olas. La comida, preparada por Marlene, era deliciosa. Sofía es alérgica al maní, comentó Alejandro, y adora las fresas, igualita a su madre. ¿Tiene otros parientes cercanos además de los abuelos paternos? Los padres de Camila viven en Europa. Mantenemos contacto por videollamadas, pero solo vienen a Colombia una vez al año. Alrededor de las 10 de la noche, Daniela se sentía exhausta emocionalmente. Tanta información, tantas responsabilidades. Creo que me voy a retirar. Mañana será un gran día. Alejandro asintió. Antes de irte, quería mostrarte el cuarto de Sofía. Puede ser importante conocer su ambiente. El cuarto de la niña era un pequeño mundo encantado. Móviles de mariposas colgaban del techo, una casa de muñecas ocupaba un rincón y una colección impresionante de libros infantiles llenaba una estantería baja. Adora que le lea antes de dormir, comentó Alejandro, especialmente este. Era un libro sobre una niñita que enviaba cartas a su madre que vivía en las estrellas. Camila lo compró antes de dejarnos. Como si supiera, la voz de Alejandro falló. Daniela sintió una compasión inmensa por aquel hombre que intentaba, solo, mantener viva la memoria de su esposa para su hija. Haré lo posible por ayudar a Sofía, Alejandro, no como sustituta de su madre, sino como alguien a quien le importa. De vuelta en la habitación de huéspedes, Daniela se acostó pero no pudo dormir. Tomó el libro de Camila y comenzó a leer, buscando entender mejor a la mujer cuya sombra ocuparía temporalmente. La madrugada avanzó mientras ella absorbía cada detalle de aquella casa, de aquella familia rota. Alrededor de las 5 de la mañana, finalmente se rindió al sueño, solo para ser despertada 2 horas después por un movimiento en el pasillo. Voces se acercaban. Una de ellas, pequeña y animada, hizo que su corazón se disparara. «Abuela hizo pastel de chocolate, papá. ¡Me comí 2 pedazos!» Sofía, no era para contarle eso a papá, rió una voz masculina mayor.
Daniela saltó de la cama. Sofía había llegado más temprano de lo esperado. No estaba preparada para el encuentro todavía. Se vistió apresuradamente con un vestido simple de algodón floral, similar a los que había visto usar a Camila en las fotos, y respiró hondo varias veces. «Es solo una semana», se repitió a sí misma como un mantra. Una semana para darle algo de alegría a una niña. Cuando finalmente reunió el valor para salir de la habitación, encontró a Alejandro solo en la sala de estar. Parecía nervioso. «Buenos días», dijo él levantándose. «Sofía llegó más temprano. Mis padres tuvieron un compromiso y la trajeron ahora. Está desayunando con Marlene en la cocina». «Estoy nerviosa», confesó Daniela. «Yo también, pero es lo correcto. Sofía tiene derecho a un poco de felicidad». «¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vas a presentarme?» «Pensé en decir solo que eres una amiga especial que vino a visitarnos por unos días. El resto, bueno, dejaremos que Sofía saque sus propias conclusiones». Daniela asintió, sintiendo el estómago revuelto. «Vamos allá, entonces». Caminaron hasta la cocina, donde una niñita de cabello castaño rizado comía panqueques con sirope de chocolate. A su lado, Marlene cortaba otro panqueque en pedazos pequeños. «Sofía», llamó Alejandro suavemente, «hay alguien aquí que quiero que conozcas». La niña levantó la mirada y el mundo se detuvo. Los ojos de la niña, idénticos a los de su padre, se abrieron de par en par. El tenedor con panqueque quedó suspendido en el aire, olvidado. Su boquita formó una pequeña O de sorpresa. «Esta es Daniela. Va a pasar unos días con nosotros». Sofía no respondió. Continuaba mirando a Daniela con una intensidad casi sobrenatural para una niña de 3 años. Marlene también parecía sin palabras, mirando de Daniela a la foto de Camila en la nevera y de vuelta a Daniela. Un silencio tenso dominaba el ambiente. Daniela se sintió como una impostora, una intrusa en un mundo que no le pertenecía. Por un terrible instante, consideró dar media vuelta y huir de allí. Fue Sofía quien rompió el silencio. Lentamente, la niña bajó de la silla. Con pasos vacilantes se acercó a Daniela. Sus ojitos examinaban cada detalle del rostro de la pastelera, como si buscara confirmar lo que su corazón ya sabía. Daniela se agachó para quedar a la altura de la niña, sintiendo su propio corazón martillar contra el pecho. «Hola, Sofía. Es un placer conocerte». La niña levantó una manita temblorosa y tocó el rostro de Daniela con delicadeza, como si temiera que fuera a desaparecer al menor contacto. ¿Tú viniste del cielo?», preguntó Sofía, su vocecita apenas un susurro. Daniela miró desesperadamente a Alejandro, sin saber qué responder. El ejecutivo parecía igualmente perdido. Yo vine de un lugar no muy lejos de aquí», respondió Daniela finalmente. «Una pastelería llamada La Flor de Azúcar». «¿Tú haces pasteles?» «Sí, muchos pasteles. De todos los tipos y sabores». Los ojos de Sofía brillaron. «Mi mamá también hacía pasteles conmigo». «¿En serio?» «Sí», la niña asintió vigorosamente. «Pasteles de chocolate con cobertura de fresa. Era el mejor pastel del mundo». Daniela sonrió, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Qué tal si hacemos un pastel juntas uno de estos días?». Lo que sucedió a continuación tomó a todos por sorpresa. Sofía se lanzó a los brazos de Daniela con tanta fuerza que casi la derribó. La abrazó con la intensidad desesperada de quien reencuentra algo precioso que juzgaba perdido para siempre. «Te fuiste tanto tiempo», murmuró la niña, con el rostro enterrado en el cuello de Daniela. «Sabía que ibas a volver». Alejandro se llevó la mano a la boca, visiblemente emocionado. Marlene se giró para disimular las lágrimas. Y Daniela, capturada en aquel abrazo inocente, sintió algo despertar dentro de ella, un instinto protector, una ternura inmediata por aquella niña frágil que la confundía con la madre que tanto amaba. ¿Era incorrecto permitir aquel engaño? Probablemente, pero en aquel momento, con Sofía agarrada a ella como si su vida dependiera de eso, Daniela no conseguía pensar en la ética de la situación. Solo podía sentir aquel pequeño corazón latiendo contra el suyo y la certeza de que, de alguna forma inexplicable, estaba exactamente donde debía estar. «¿Vamos a desayunar juntas?», la invitó, deshaciendo gentilmente el abrazo para mirar a los ojos de la niña. Sofía asintió, radiante. Tomó la mano de Daniela y la condujo hasta la mesa como si fuera ella la anfitriona. «¿Te gustan los panqueques con sirope de chocolate?». «Me encantan. Es mi desayuno favorito de todos los tiempos». La naturalidad con la que la niña la acogió dejó a Daniela aturdida. No esperaba una aceptación tan inmediata, tan completa. Mientras se sentaba a la mesa de la cocina,
Con Sofía parloteando animadamente sobre sus juguetes, sus dibujos favoritos y el vestido nuevo que quería usar en su fiesta de cumpleaños, Daniela lanzó una mirada a Alejandro. Él observaba la escena con una expresión dividida entre la alegría y la culpa. ¿Lo que estaban haciendo era correcto? El tiempo lo diría. Pero por ahora, el sonido de la risa de Sofía, quizás la primera risa genuina en mucho tiempo, parecía una respuesta suficiente. El primer día en la casa de los Mendoza pasó como un sueño febril para Daniela. Sofía no se despegó de ella ni por un momento, como si temiera que la visita especial pudiera desaparecer al menor descuido. La niña le mostró cada juguete, cada libro, cada rincón secreto del apartamento. «Este es el señor Bigotes», presentó Sofía, levantando el muñeco de trapo desgastado. «Mamá lo hizo para mí. Él me cuida cuando tengo pesadillas». Daniela sonrió, sosteniendo con delicadeza el juguete. «Parece muy valiente». «Lo es. Espanta a todos los monstruos de debajo de la cama». La tarde la dedicaron a un picnic en el parque cercano. Marlene preparó sándwiches, jugos y frutas, que fueron dispuestos sobre un mantel de cuadros. Sofía insistió en que Daniela se sentara entre ella y su padre. «Cuenta una historia, papá», pidió la niña, mordisqueando una fresa. Alejandro comenzó a narrar una historia sobre una princesa mariposa que vivía en el jardín más bonito del mundo. Era claramente una historia que contaba con frecuencia, pues Sofía completaba algunas frases, anticipándose al padre. «Y la reina mariposa tenía la sonrisa más bonita de todo el reino», añadió Alejandro, lanzando una mirada significativa a Daniela. La pastelera sintió sonrojarse bajo el peso de aquella mirada. Era difícil separar lo que era actuación y lo que era real en aquella dinámica extraña que se formaba entre los tres. Por la noche, a la hora de acostar a Sofía, la niña pidió que Daniela le leyera su historia favorita, justamente el libro sobre la niña que enviaba cartas a su madre en las estrellas. «Lees igual que mamá», comentó Sofía, ya somnolienta, con la misma voz suave. Aquellas palabras cayeron como piedras en el corazón de Daniela. ¿Era correcto lo que estaban haciendo? ¿O alimentaban una ilusión que solo traería más dolor en el futuro? Cuando finalmente logró que Sofía se durmiera, encontró a Alejandro en el balcón, contemplando el mar oscuro. «Parece tan feliz», comentó él, sin desviar la mirada del horizonte. «Hace tanto tiempo que no la veo así. Eso me preocupa, Alejandro. Ella claramente cree que soy Camila. Yo nunca dije que lo fueras, ni fue necesario. El parecido físico fue suficiente para que ella sacara sus conclusiones. Y no hicimos nada para deshacer ese engaño». Alejandro finalmente se giró para encararla. «¿Quieres desistir? ¿Crees que nos estamos equivocando?» Daniela suspiró pasándose la mano por el cabello. «No lo sé, solo sé que tengo miedo de lo que sucederá cuando me vaya. Todavía tenemos 6 días por delante. Démosle este regalo a Sofía, una semana de felicidad, y después pensamos en qué hacer». Daniela asintió, aunque no estaba totalmente convencida. Antes de retirarse, lanzó una última mirada a Alejandro. Bajo la luz de la luna, con el semblante más relajado que le había visto hasta entonces, parecía años más joven y extrañamente atractivo. El segundo día comenzó con Sofía invadiendo la habitación de Daniela a las 6 de la mañana, saltando en la cama con entusiasmo. «Vamos a hacer panqueques, mientras preparaban el desayuno juntas, con harina esparcida por toda la cocina y risas resonando por las paredes, Daniela se dio cuenta de algo inquietante. Se estaba divirtiendo, genuinamente. No era solo compasión lo que la movía, sino un placer real en la compañía de aquella niña. El tercer día trajo lluvia, un aguacero típico del Caribe. Imposibilitados de salir, pasaron el día construyendo cabañas con sábanas en la sala, horneando galletas y viendo películas de princesas. Sofía insistió en que Daniela se sentara en medio del sofá, entre ella y su padre. En determinado momento, Alejandro estiró el brazo por el respaldo del sofá, sus dedos rozando levemente el hombro de Daniela. Ella fingió no notarlo, pero su corazón se aceleró. El cuarto día, Sofía despertó con fiebre. Daniela pasó horas al lado de la cama de la niña, aplicando compresas frías y cantando en voz baja. Alejandro observaba desde la puerta, con una expresión que mezclaba gratitud y algo más profundo, más peligroso. «Tienes un don con los niños», comentó él, cuando Sofía finalmente se durmió. «¿Has pensado en tener hijos?» La pregunta tomó a Daniela por sorpresa. «Un día, tal vez. Siempre quise una familia grande. Camila también quería. Planeábamos tener al menos 3 hijos».
Un silencio incómodo se instaló entre ellos. La sombra de Camila, siempre presente. El quinto día, con Sofía recuperada, dieron un paseo por la ciudad amurallada. Visitaron los alrededores de la Torre del Reloj, tomaron helado cerca del Muelle de los Pegasos y caminaron por las calles históricas. Para cualquier observador, parecían una familia normal y feliz. En algunos momentos, hasta Daniela olvidaba que aquello era temporal, una ilusión con fecha de caducidad. En una tienda de juguetes, mientras Sofía se distraía con una demostración de carritos a control remoto, Alejandro se acercó a Daniela. «Necesito contarte algo», dijo él en voz baja. «Me siento culpable». «¿Sobre qué?» «Sobre ti, sobre nosotros. Cuando te invité a esto, fue solo por el parecido con Camila. Pero ahora...» Daniela sintió que el estómago se le hundía. «¿Ahora qué, Alejandro? Ahora te estoy viendo a ti». «Ah, Daniela. No como una copia de Camila, sino como alguien única, especial por sí misma». Antes de que ella pudiera responder, Sofía volvió corriendo, exhibiendo el juguete que había elegido, una pequeña cocina de pastelería. «Mira, es igual a tu tienda». El sexto día amaneció soleado, perfecto para la fiesta que tendría lugar al día siguiente. Daniela ayudó en los preparativos finales, aprobando el menú, los dulces y la decoración, todo en tonos rosa y lila, con el tema de mariposas que tanto amaba Sofía. Por la tarde, la pequeña insistió en mostrarle a Daniela su álbum de fotografías. «Esta es mamá cuando era doctora», explicó, señalando una foto de Camila con bata blanca. Ella cuidaba a niños enfermitos. Pasó la página. «Esta es mamá conmigo en la barriga». Una Camila embarazada sonreía radiante a la cámara. «Y esta es mamá sosteniéndome cuando era bebé». Página tras página, la niña mostraba a la madre que apenas había llegado a conocer, pero que ocupaba un espacio tan grande en su pequeño corazón. Daniela sentía la garganta apretarse con cada nueva imagen. «¿Por qué tuviste que irte al cielo?», preguntó Sofía súbitamente, tomando a Daniela completamente desprevenida. Yo... Papá dijo que te enfermaste y te convertiste en estrellita, pero ahora volviste, ¿verdad?» La pastelera sintió crecer el pánico. Miró a su alrededor, buscando a Alejandro, pero él había salido a buscar algunas cosas para la fiesta. «Sofía, querida, yo no soy...» La niña la interrumpió, abrazándola con fuerza. «Está todo bien. Sé que no puedes quedarte para siempre. La profesora de la guardería dijo que las personas que se vuelven estrellitas solo pueden visitarnos en sueños. Pero aún así, estoy muy feliz de que hayas venido a mi fiesta». Aquellas palabras inocentes fueron como un golpe en el estómago de Daniela. Sofía, en su sabiduría infantil, ya había creado una explicación para la situación, una que le permitía aceptar la presencia temporal de aquella versión de la madre sin cuestionar la realidad de la pérdida. Esa noche, tras acostar a Sofía, Daniela encontró a Alejandro en el estudio. Él trabajaba en algunos correos, pero cerró la laptop en cuanto ella entró. «¿Puedo hablar contigo?», le preguntó ella cerrando la puerta tras de sí. «Claro. Creo que estamos cometiendo un error terrible, Alejandro». Él frunció el ceño. «¿Qué pasó?». Sofía me mostró el álbum de fotos hoy y me hizo algunas preguntas sobre haberme ido al cielo y vuelto. Ella cree plenamente que soy Camila. Nosotros nunca confirmamos eso. Tampoco lo negamos. «Es lo mismo». Daniela comenzó a caminar por el estudio agitada. «Y hay más. Me estoy involucrando emocionalmente. Con Sofía, con esta casa, contigo». La última palabra salió casi como un susurro. Alejandro se levantó, acercándose a ella. «¿Y eso es tan malo?». «Es complicado. Ya no sé qué es real y qué es actuación. Cuando llegué aquí, estaba segura de que sería solo una semana, un favor por compasión. Ahora... Daniela tragó saliva. «Ahora tengo miedo de irme». Alejandro tomó las manos de ella entre las suyas. «¿Y si no tuvieras que irte?». «¿Cómo así? ¿Y si esto pudiera ser real? Nosotros tres, juntos». Daniela se soltó alejándose. «No estás pensando con claridad, Alejandro. No te estás enamorando de mí. Te estás enamorando de la imagen de Camila que ves en mí. No es verdad. Conozco cada detalle de Camila, sus gustos, sus gestos, su forma de pensar. Y tú, Daniela, eres completamente diferente a ella en todo, excepto en la apariencia. Y es por ti, por la Daniela que conocí en estos días, que estoy sintiendo algo». Ella sacudió la cabeza incrédula. «Esto es una locura. Nos conocemos hace menos de una semana, y parece que te conozco de toda la vida. Eso es solo el contexto, la situación artificial que creamos.
Alejandro dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. Entonces, pruébame que estoy equivocado. Quédate una semana más después de la fiesta, sin fingimientos, sin acuerdos. Solo tú siendo tú misma. Si al final de esa semana lo que siento se ha disipado, tendrás razón y podremos despedirnos amigablemente. La propuesta era tentadora, pero aterradora. ¿Y Sofía? ¿Cómo le explicaríamos eso? Podemos decirle la verdad, que no eres su madre, sino alguien que se preocupa mucho por ella. Eso la destrozará. Quizás al principio, pero los niños son resilientes. Y tenerte en nuestras vidas, aunque no seas como su madre, sería mejor que no tenerte de ninguna forma. Daniela se sintió mareada con la complejidad de la situación. Alejandro estaba tan cerca ahora que podía sentir su perfume, una mezcla de sándalo y algo únicamente de él. Necesito pensar, murmuró ella retrocediendo. La fiesta es mañana, concentrémonos en eso primero. Cuando volvió a su habitación, Daniela no pudo dormir. Dio vueltas en la cama repasando mentalmente cada momento de los últimos 6 días. Había entrado en esa casa determinada a ayudar a una niña triste, convencida de su superioridad moral sobre un padre desesperado que había propuesto algo antiético. Y ahora, estaba tan involucrada como él, tan perdida como Sofía en la fantasía que habían creado. Por la ventana podía ver el océano bajo la luna. Las olas rompían en la playa, implacables y constantes. ¿Cómo sería su vida si aceptaba la propuesta de Alejandro? ¿Podría realmente construir algo verdadero a partir de un inicio tan distorsionado? En la habitación de al lado, podía oír la respiración suave de Sofía. En solo 6 días, aquella niña había conquistado su corazón de una forma que nunca imaginó posible. La idea de dejarla era demasiado dolorosa para contemplarla. Y luego estaba Alejandro, el hombre que inicialmente la había asustado con su pedido desesperado, pero que ahora la intrigaba con su complejidad, la devoción a su hija, la lealtad a la memoria de su esposa y esa nueva ternura que demostraba por ella. Daniela, sentada al borde de la cama, mirando su propia imagen en el espejo del tocador, Daniela se hizo una pregunta crucial. ¿Quién soy yo en esta historia? ¿La heroína o la villana? ¿La salvadora o la impostora? El reflejo no le ofreció respuestas, solo le devolvió la mirada de una mujer dividida entre lo que sabía que era correcto y lo que su corazón deseaba. El 7º día amaneció soleado, como si el universo aprobara la celebración que tendría lugar. Daniela se despertó con Sofía saltando en su cama, más animada que nunca. ¡Es mi cumpleaños! ¡Es mi cumpleaños! La pastelera abrazó a la niña sintiendo un amor tan genuino que dolía. ¡Felicidades, princesa! ¿Cuántos años estás cumpliendo? Sofía levantó 3 dedos orgullosamente. ¡3! ¡Soy una niña grande ahora! Sin duda lo eres. Y las niñas grandes merecen fiestas increíbles. La mañana pasó en un frenesí de preparativos. El servicio de catering llegó temprano, montando las mesas en el área social del edificio. El tema de las mariposas estaba en cada detalle, desde las servilletas hasta la fuente de chocolate, cuya base imitaba flores donde posaban pequeñas mariposas de azúcar. Daniela supervisó personalmente el pastel, una creación de 3 pisos en degradé lila, con delicadas mariposas que parecían volar alrededor. Aunque no era de su pastelería, se aseguró de añadir algunos toques especiales. A las 2 de la tarde, los primeros invitados comenzaron a llegar. Familias con niños de la guardería de Sofía, algunos colegas de trabajo de Alejandro y sus respectivos hijos. Todos miraban a Daniela con curiosidad mal disimulada, claramente percibiendo el parecido con la fallecida Camila. Alejandro la presentaba simplemente como una amiga muy especial de la familia, pero las miradas y los susurros persistían. Daniela intentaba ignorarlos, concentrándose solo en asegurarse de que Sofía tuviera el día perfecto. Y lo estaba logrando. La niña corría por el jardín, jugando con sus amigos, riendo más de lo que nadie la había visto reír jamás. De vez en cuando buscaba a Daniela con los ojos, como para asegurarse de que todavía estaba allí, y al encontrarla, abría una sonrisa radiante. Nunca la había visto tan feliz, comentó una señora que se presentó como la profesora de Sofía. ¿Ha estado tan calladita en la guardería en los últimos meses? La fiesta alcanzó su punto álgido con la llegada del pastel. Todos los niños se reunieron alrededor de la mesa principal, cantando el feliz cumpleaños con entusiasmo. Sofía, en el centro de atención, brillaba de felicidad. Pide un deseo antes de soplar las velas, le instruyó Alejandro, arrodillándose junto a su hija. Sofía cerró los ojos por un momento, concentrada. Cuando los abrió, miró directamente a Daniela.
Ya lo pedí, anunció, antes de soplar las 3 velitas con toda la fuerza de sus pequeños pulmones. Los aplausos estallaron alrededor. Alejandro besó la mejilla de su hija. ¿Cuál fue tu deseo, princesa? Sofía sacudió la cabeza. No puedo contarlo, o no se cumple. Pero mientras se distribuían las porciones de pastel, la niña jaló a Daniela hacia un rincón y le susurró al oído: pedí que nunca más te vayas. Aquellas palabras simples golpearon a Daniela como un rayo. Súbitamente, la realidad de la situación que habían creado cayó sobre sus hombros con todo su peso. En menos de una semana, saldría de la vida de aquella niña que ahora la miraba con tanta esperanza y amor. Por primera vez desde que toda aquella locura había comenzado, Daniela sintió lágrimas verdaderas brotar de sus ojos. No lágrimas de compasión por Sofía o Alejandro, sino por sí misma, por haber permitido que su corazón se involucrara tanto en una situación imposible. ¿Qué pasa?, preguntó Sofía preocupada. ¿Estás triste en mi cumpleaños? Daniela forzó una sonrisa secando rápidamente las lágrimas. No, querida, estoy llorando de felicidad. ¿Por verte tan contenta? La niña sonrió aliviada. Ven, vamos a comer pastel. El pedazo con la mariposa grande es mío. Mientras Sofía corría de regreso a la mesa, Daniela se quedó atrás, intentando recomponerse. Fue cuando sintió una presencia a su lado. ¿Estás bien?, preguntó Alejandro con genuina preocupación. No, respondió ella honestamente. No lo estoy. Sofía acaba de contarme su deseo de cumpleaños. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué pidió? Que nunca más me vaya. El ejecutivo suspiró profundamente. ¿Y eso sería tan imposible? Antes de que Daniela pudiera responder, fueron interrumpidos por Sofía, que volvía corriendo con un pedazo de pastel en cada mano. ¡Uno para ti, papá! ¡Y uno para ti, mamá! La palabra quedó flotando en el aire entre ellos como un pájaro herido. Era la primera vez que Sofía la llamaba así directamente, en público. Los invitados cercanos que oyeron se sintieron visiblemente incómodos. Una mujer mayor, que Daniela identificó como la madre de Alejandro, palideció. El tiempo pareció congelarse en aquel momento crucial. ¿Qué haría Daniela? ¿Corregiría a Sofía frente a todos, potencialmente humillándola en su propio cumpleaños? ¿O aceptaría el término cariñoso, perpetuando la ilusión por unas horas más? Alejandro la miró, igualmente perdido. Fue cuando Daniela tomó una decisión que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Daniela se agachó hasta quedar a la altura de los ojos de Sofía. Con delicadeza, tomó el plato de pastel que la niña le ofrecía. Gracias, querida, dijo, manteniendo la compostura a pesar del torbellino de emociones. ¿Qué tal si vamos a ver si tus amiguitos quieren jugar en el saltarín? La crisis inmediata había sido pospuesta, pero Daniela sabía que una resolución definitiva sería necesaria. Mientras observaba a Sofía saltando alegremente con otros niños, sintió que alguien se acercaba. Era una señora elegante de cabello canoso perfectamente arreglado, la madre de Alejandro. Mi hijo me contó sobre usted, dijo la señora sin preámbulos, sobre el arreglo. Daniela sintió que el rostro le ardía. Señora Mendoza, yo... Clara, por favor. La mujer levantó una mano, interrumpiéndola. No estoy aquí para juzgar. Cuando Alejandro me contó, me horroricé. Pero hoy... Miró en dirección a su nieta, que reía como hacía mucho no lo hacía. Hoy ya no sé qué pensar. Yo tampoco, confesó Daniela. Comenzó como un gesto de compasión, pero ahora está complicado, completó Clara. He notado cómo mi hijo te mira. No es la misma mirada que le dirigía a Camila. Es diferente cómo. La señora sonrió suavemente. Cuando miraba a Camila había adoración, casi idolatría. Cuando te mira a ti, hay algo más maduro, más real. Te ve a ti, con todas tus dudas y conflictos. Aquellas palabras golpearon a Daniela profundamente. ¿Sería posible que Alejandro estuviera realmente viéndola como era, y no solo como un eco de su fallecida esposa? ¿Qué cree usted que debo hacer? Clara suspiró. No puedo responder a eso. Solo sé que mi nieta está feliz por primera vez en mucho tiempo. Y mi hijo parece vivo de nuevo. Tocó el brazo de Daniela. Pero cualquier decisión que tomes, piensa muy bien en las consecuencias. Hay corazones involucrados. La fiesta continuó animada hasta el atardecer. Cuando el último invitado se fue, Sofía estaba exhausta, pero radiante. Insistió en que Daniela la acostara. Fue el mejor cumpleaños de todos, murmuró la niña, ya somnolienta, abrazada al señor Bigotes. Gracias por haber venido del cielo para verme. Aquellas palabras inocentes fueron la gota que derramó el vaso. Tan pronto como Sofía se durmió, Daniela salió de la habitación decidida a tener una conversación definitiva con Alejandro.
Lo encontró en el balcón, supervisando al personal de limpieza. «Necesitamos hablar», dijo ella sin rodeos. En privado. Fueron al estudio, donde Alejandro sirvió 2 copas de vino. Daniela rechazó la suya. «No podemos continuar con esto», declaró. «Es demasiado cruel con Sofía». Alejandro suspiró. «Lo sé. Ella cree que soy Camila, que volví del cielo para verla, y mañana, supuestamente, debo desaparecer de nuevo de su vida. A menos que te quedes». Daniela sacudió la cabeza frustrada. «No es tan simple, Alejandro. Incluso si me quedo, eventualmente tendríamos que decirle la verdad. Cuanto más tiempo dejemos pasar, peor será. Entonces digámosle la verdad ahora». La propuesta tomó a Daniela por sorpresa. «¿Cómo?» «Mañana por la mañana. Nos sentamos con Sofía y le explicamos todo. Que no eres Camila, sino alguien que se preocupa mucho por ella, que puede seguir formando parte de nuestras vidas si quiere, pero de una forma honesta. ¿Crees que lo entenderá? Será difícil al principio, pero los niños tienen una capacidad increíble de adaptación. Y lo más importante, no estará perdiendo a alguien nuevamente. Tú seguirías presente, solo que de una forma diferente». Daniela se llevó las manos al rostro, intentando organizar sus pensamientos. ¿Y nosotros? ¿Qué somos, Alejandro? ¿Lo que sentimos el uno por el otro es real o solo producto de esta situación loca? Alejandro se acercó, tomando las manos de ella entre las suyas. «Lo que siento por ti es real, tan real que me asusta. ¿Cómo puedes estar seguro? Nos conocemos hace una semana en circunstancias completamente artificiales. Porque lo que siento por ti es completamente diferente de lo que sentía por Camila». Esa declaración sorprendió a Daniela. «¿Cómo así? Camila fue mi primer amor. Éramos prácticamente unos niños cuando nos conocimos. Crecimos juntos, nos formamos juntos, construimos una vida, pero de cierta forma nunca nos vimos completamente. Era una relación casi idílica, sin grandes desafíos o conflictos». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Contigo, Daniela, es diferente. Nos conocimos en mi peor momento. Me viste desesperado, frágil, cometiendo errores éticos enormes. Y aún así estás aquí. No hay idealización, no hay perfección. Es más adulto, más verdadero». Daniela sintió lágrimas brotar de sus ojos. «Tengo miedo de ser solo una sustituta». «No lo eres. Nunca podrías serlo». Alejandro le acarició el rostro. «Tú eres tú, única, y es por ti que me estoy enamorando». Antes de que Daniela pudiera responder, la puerta del estudio se abrió súbitamente. Era Sofía, en pijama y abrazada al señor Bigotes. «Tuve una pesadilla», anunció la niña con voz somnolienta. Alejandro y Daniela se apartaron discretamente. «¿Quieres contarnos, princesa?», preguntó Alejandro, extendiendo los brazos hacia su hija. Sofía caminó hacia ellos, sentándose en el regazo de su padre. «Soñé que mamá se iba de nuevo, para siempre». La mirada que Daniela y Alejandro intercambiaron estaba cargada de significado. El momento de la verdad había llegado antes de lo que esperaban. «Sofía», comenzó Alejandro suavemente, «necesitamos hablar sobre algo importante». La niña percibió la seriedad en la voz de su padre y abrió mucho los ojos. «Es verdad, ¿no? Te vas mañana». Se giró hacia Daniela, con lágrimas en los ojos. Daniela respiró hondo, buscando valor para lo que estaba a punto de hacer. Se arrodilló frente a la niña. «Sofía, necesito contarte algo. Algo que quizás sea difícil de entender ahora, pero un día lo comprenderás». La niña la observaba con ojos grandes y atentos. «Yo no soy tu mamá del cielo». Las palabras quedaron flotando en el aire como cristales frágiles. Sofía frunció el ceño, confusa. «No entiendo». Alejandro intervino gentilmente. «¿Recuerdas cuando te dije que mamá se fue al cielo? ¿Que se convirtió en una estrellita?» Sofía asintió. «Cuando las personas se van al cielo, no pueden volver, querida. Ni para cumpleaños ni para visitas». «Pero...» La niña miró a Daniela confusa. «Ella se parece a mamá, igual que en las fotos». «Lo sé, princesa. Sucede que Daniela se parece mucho a mamá, pero son personas diferentes». Daniela tomó las manitas de la niña entre las suyas. «Tu papá me conoció en mi pastelería cuando fue a buscar tu pastel de cumpleaños. Vio que me parecía mucho a tu madre y me invitó a venir a conocerte». Sofía procesaba lentamente aquella información, su expresión pasando de la confusión a la comprensión gradual. «¿Entonces no eres mi mamá?». El dolor en la voz de la niña partió el corazón de Daniela. «No, querida. Soy Daniela. Soy una pastelera que vive en el centro de la ciudad. Tengo una tienda donde hago pasteles y dulces, pero esta semana
Conocí a una niñita muy especial que me enseñó mucho sobre amor y alegría. Sofía bajó la cabeza, abrazando al señor Bigotes con más fuerza. ¿Te vas a ir, entonces? Daniela miró a Alejandro, buscando orientación. Él asintió levemente, animándola. Eso depende, Sofía. No puedo ser tu madre, porque tu madre era única y especial, y nadie puede reemplazarla. Pero puedo ser tu amiga, si tú quieres. ¿Amiga? La niña parecía considerar el concepto. Sí, una amiga que te quiere mucho y que puede venir a visitarte, llevarte a pasear, hacer pasteles juntas, como la tía Fernanda. Sofía se refirió a una amiga de la familia que ocasionalmente la visitaba, algo así. Pero tal vez pueda ser una amiga aún más cercana, si tú y tu papá quieren. Sofía se quedó en silencio por largos momentos, procesándolo todo. Cuando finalmente habló, su voz era sorprendentemente calmada. ¿Pero mamá del cielo no se va a poner triste si eres mi amiga? La pregunta tan inocente y profunda a la vez emocionó a Daniela. No, querida. Estoy segura de que tu madre estaría muy feliz de saber que tienes personas que te aman y cuidan de ti. Sofía se giró hacia su padre. ¿Es verdad, papá? Sí, princesa. Mamá solo quería tu felicidad. Y la mía también. La niña pareció aceptar esa explicación. Entonces puedes ser mi amiga Daniela. Sería un honor. Sofía bostezó, exhausta por las emociones del día. ¿Puedo dormir en tu cama hoy? ¿Solo hoy? Daniela miró a Alejandro, que asintió. Claro que puedes, querida. Cuando Sofía finalmente se durmió de nuevo, esta vez en la cama de Daniela, la pastelera encontró a Alejandro en el balcón. ¿Cómo crees que está manejando todo esto?, preguntó preocupada. Mejor de lo que esperábamos, creo. Pero mañana será la verdadera prueba. Se quedaron en silencio por un tiempo, observando la luna reflejada en el mar. ¿Y tú?, preguntó Alejandro finalmente. ¿Cómo estás manejando todo esto? Daniela suspiró. Honestamente, estoy asustada. En una semana mi vida se puso patas arriba. Desarrollé sentimientos por una niña que apenas conozco y por un hombre a cuya esposa casualmente me parezco. Parece el argumento de una telenovela, ¿no? Alejandro sonrió sin humor. De las más improbables. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Daniela pensó por un momento. Creo que necesitamos tiempo. Tiempo real, sin fingimientos ni presiones. Necesito volver a mi vida, a mi pastelería. Y tú y Sofía necesitan ajustarse a esta nueva configuración. ¿Te vas mañana entonces? Sí, pero no completamente. Puedo visitar a Sofía los fines de semana. Podemos ver cómo evolucionan las cosas naturalmente. Alejandro asintió, aunque parecía un poco decepcionado. ¿Y qué hay de nosotros? También necesitamos tiempo, Alejandro. No puedo negar que siento algo por ti, pero necesito estar segura de que es real y no solo producto de esta situación extraordinaria. Él tomó la mano de ella entre las suyas. Puedo esperar. Tiempo es algo que tengo de sobra. A la mañana siguiente, el desayuno fue más silencioso de lo habitual. Sofía estaba pensativa, alternando miradas entre Daniela y su padre. ¿De verdad te vas hoy?, Bien, preguntó finalmente. Voy a volver a mi casa, sí, respondió Daniela. Necesito reabrir mi pastelería. Hay mucha gente esperando mis pasteles. ¿Haces pasteles bonitos como el de mi cumpleaños? Sí que los hago, de todos los tipos y sabores. ¿Puedo ir a visitar tu pastelería? Daniela sonrió, aliviada por la apertura. Claro que puedes, cuando quieras. ¿Mañana? Alejandro se rió de la ansiedad de su hija. ¿Qué tal el próximo fin de semana? Le da tiempo a Daniela de organizarse. Sofía aceptó, aunque parecía un poco decepcionada por la espera. Después del desayuno, Daniela empacó sus cosas. Era extraño cómo en solo 7 días esa habitación de huéspedes se había vuelto familiar. Cuando bajó con la maleta, encontró a Alejandro y Sofía esperando en la sala. La niña sostenía algo en sus manos, un dibujo. Lo hice para ti, dijo entregándole el papel a Daniela. Somos yo, tú, papá y el señor Bigotes. El dibujo mostraba 4 figuras de palitos, 2 grandes, una pequeña y una que parecía un gato deforme, presumiblemente el señor Bigotes. Todos sonreían. Es hermoso, Sofía, lo colgaré en mi nevera. La despedida fue más tranquila de lo que Daniela esperaba. Sofía la abrazó fuerte y le pidió que volviera pronto. Ya no había confusión en sus ojos, solo el cariño sincero de una niña por alguien a quien apreciaba. Alejandro la acompañó hasta el auto. Gracias, dijo él simplemente. Por todo. No fue nada. Lo fue todo. Él sostuvo el rostro de ella entre sus manos. Trajiste luz de vuelta a esta casa. ¿A nosotros?
Sin pensarlo mucho, Daniela se inclinó y lo besó suavemente en los labios. Fue un beso breve, casto, pero cargado de promesas. «Hasta el sábado», dijo ella, subiendo al auto. «Estaremos esperando». Mientras conducía de regreso a su apartamento en el centro, Daniela sintió una mezcla de emociones. Alivio por volver a su vida normal, nostalgia por los días intensos que había vivido y una tímida esperanza por lo que el futuro podría reservar. Al llegar a casa, lo primero que hizo fue colgar el dibujo de Sofía en la nevera. Después llamó a doña Josefa. «Puedes reabrir la pastelería mañana», le informó. «Mao, estaré allí a las 7 en punto». «Niña, ¿estás bien? Tu voz suena diferente». Daniela sonrió para sí misma. «Estoy diferente, Josefa, pero estoy bien». Esa noche, acostada en su propia cama, extrañó el sonido de las olas del mar, el olor de la casa de los Mendoza y, sorprendentemente, hasta los suaves ronquidos de Sofía, que había dormido con ella la última noche. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Alejandro. «Sofía acaba de hacer una pregunta interesante. Si no eres mamá, pero te gusta papá y a papá le gustas tú, ¿entonces puedes ser mi nueva mamá algún día?» Daniela sintió que el corazón se le aceleraba. Respondió. «¿Qué le dijiste?» La respuesta llegó casi de inmediato. «Le dije que eso es algo que solo el tiempo puede responder, pero que sería la cosa más bonita del mundo si sucediera». Ella sonrió al celular, sintiéndose como una adolescente. «El tiempo responderá». «Entonces», escribió de vuelta. Al día siguiente, al reabrir la pastelería La Flor de Azúcar, Daniela notó como todo parecía más pequeño, más simple. Había sido solo una semana, pero sentía como si hubieran pasado años. Doña Josefa notó el cambio de inmediato. «¿Dónde tenías la cabeza aceptando trabajar en la casa de un cliente por una semana?», cuestionó desconfiada. «Hay algo que no me estás contando, niña». Daniela sonrió, enigmática. «Son muchas cosas, Josefa. Tal vez algún día te cuente». La semana pasó rápidamente, con Daniela intentando poner la pastelería al día. El jueves recibió un ramo de rosas amarillas, las favoritas de Camila. Notó con una opresión en el pecho. La tarjeta decía: «Para Daniela, que trajo luz de vuelta a nuestra casa. De tus amigos, Alejandro y Sofía». No eran las flores que le gustaban a Camila lo que importaba, se dio cuenta. Era el gesto, el pensamiento, la intención de construir algo nuevo y diferente. Cuando el sábado finalmente llegó, Daniela estaba nerviosa como nunca. Eligió cuidadosamente la ropa, un vestido floreado, pero diferente a los que había visto en las fotos de Camila. Era importante establecer su propia identidad. Al llegar al apartamento de los Mendoza, fue recibida por una Sofía extremadamente animada, que prácticamente la arrastró hacia adentro. «Hice un pastel para ti». «Bueno, papá ayudó, pero yo mezclé y puse las cosas». El pastel se parecía más a un montón disforme de masa de chocolate con cobertura desigual. Pero para Daniela era la creación más hermosa que jamás había visto. «Está perfecto, Sofía». Alejandro observaba la escena con una sonrisa. Cuando Sofía corrió a buscar algo a su habitación, él se acercó. «Habló de ti toda la semana. Creo que me ganaste una competidora. Imagina, nadie puede competir con Superpapá». Él rió, y el sonido de su risa hizo que algo cálido creciera dentro de Daniela. «Te extrañé», admitió él en voz baja. «Yo también». El momento fue interrumpido por Sofía, que volvía corriendo con un álbum de fotos. «Quiero mostrarte algo». Era un álbum nuevo, comenzado esa semana. En la primera página, una foto de la fiesta de cumpleaños. Sofía en el centro, con Alejandro y Daniela a su lado, todos sonrientes. «Vamos a poner más fotos aquí», explicó la niña. De Daniela amiga. La simplicidad con la que Sofía había aceptado el cambio en su relación era admirable. Para una niña de 3 años, lo importante era el amor, la presencia, no las etiquetas. El día pasó tranquilamente, con los tres visitando el parque de Manga, tomando helado y paseando por el centro histórico. Un observador casual los vería como una familia normal y feliz. Y tal vez, pensó Daniela, era exactamente en eso en lo que se estaban convirtiendo. No una familia convencional, construida sobre mentiras y fingimientos, sino una nueva configuración, basada en elecciones conscientes y honestidad. Cuando cayó la noche y Sofía se durmió, Daniela y Alejandro se sentaron en el balcón, observando el mar. Él tomó la mano de ella entre las suyas. ¿Y ahora? «Ahora vamos descubriendo día tras día», respondió ella. «Sin prisa, sin presión. ¿Crees que pueda funcionar? ¿Nosotros?
Daniela miró al cielo estrellado, pensando en todos los caminos improbables que la vida a veces tomaba. Creo que tenemos una oportunidad, respondió finalmente. Una buena oportunidad. Él sonrió aliviado. Es todo lo que pido. La vida rara vez seguía un guión predecible, reflexionó Daniela. A veces los inicios más extraños llevaban a los destinos más hermosos, y quizás era justamente el caos, la complejidad, los errores y aciertos del camino lo que hacían el viaje verdaderamente significativo. Mirando al hombre a su lado y pensando en la niña que dormía en el piso de arriba, Daniela sintió, por primera vez en mucho tiempo, que estaba exactamente donde debía estar. 3 meses pasaron desde el cumpleaños de Sofía. La rutina que se estableció era diferente a todo lo que Daniela podría haber imaginado para su vida. Durante la semana se dedicaba íntegramente a la pastelería La Flor de Azúcar, que ahora comenzaba a ganar más notoriedad en Cartagena. Los sábados, invariablemente, visitaba el apartamento de los Mendoza, pasando el día con Sofía y Alejandro. A veces, pernoctaba en la habitación de huéspedes, regresando solo el domingo por la noche. Era un arreglo peculiar, que provocaba miradas curiosas y comentarios velados, pero para los 3 involucrados, funcionaba perfectamente. Sofía se había adaptado a la nueva realidad con una flexibilidad sorprendente. Llamaba a Daniela por su nombre, sin confusiones ni vacilaciones. La pastelera se había convertido en una presencia constante y confiable en su vida, no como sustituta de su madre, sino como alguien único y especial, por derecho propio. En cuanto a Alejandro y Daniela, la relación evolucionaba lentamente, con la cautela de 2 adultos que entendían la complejidad de la situación. Se encontraban ocasionalmente durante la semana para almuerzos rápidos o caminatas por la playa al atardecer. Intercambiaban mensajes diarios. Se conocían verdaderamente, sin la presión artificial de los primeros días. Una tarde de viernes particularmente ajetreada en la pastelería, Daniela estaba finalizando un pastel de bodas cuando doña Josefa apareció en la cocina con una expresión preocupada. «Hay una mujer que quiere hablar contigo», anunció. «Dais que es importante». «¿Quién es?», no quiso decir. «Pero tiene cara de ser gente importante». Intrigada, Daniela se limpió las manos en el delantal y se dirigió al frente de la tienda. Una mujer elegante, de cerca de 60 años, aguardaba pacientemente. Algo en ella parecía vagamente familiar. «Buenos días, soy Daniela Álvarez. ¿En qué puedo ayudarla?». La mujer la estudió por un momento, con una expresión imposible de descifrar. «Mi nombre es Elisa Ferrer. Soy la madre de Camila». El impacto fue como un balde de agua fría. La suegra de Alejandro, la abuela de Sofía, la madre de la mujer a la que Daniela casualmente se parecía tanto. «Señora Ferrer, Es un placer conocerla». La mujer no devolvió el saludo. «¿Podemos hablar en privado?». «Claro, podemos ir a mi oficina». En la pequeña sala en la trastienda de la pastelería, Daniela ofreció un tinto que Elisa rehusó educadamente. «Mi hija y yo éramos muy cercanas». «Señorita Álvarez», comenzó Elisa directamente, «incluso después de que me mudé con mi esposo a España, hablábamos casi a diario. Camila me lo contaba todo». Daniela asintió, sin saber a dónde llegaría esa conversación. «Cuando ella nos dejó», continuó la mujer, con la voz ligeramente temblorosa, «fue como perder un pedazo de mí misma. Solo no sucumbí completamente porque todavía estaba Sofía. Mi nieta necesitaba a su abuela, especialmente sin su madre cerca». «Entiendo», murmuró Daniela, aunque no entendía realmente. Nunca había conocido a su propia madre para saber cómo sería perderla. «Hablamos con Sofía por videollamada toda la semana. Hace 3 meses mi nieta comenzó a hablar de ti. La amiga especial de papá», dice ella. Elisa hizo una pausa, estudiando atentamente el rostro de Daniela. «El parecido es realmente notable», comentó, casi para sí misma. «Entiendo ahora por qué Alejandro quedó tan impresionado. Señora Ferrer, si me permite explicarle». «No necesita explicar nada. Alejandro ya me lo contó todo. Cómo se conocieron, la propuesta absurda que le hizo, cómo usted inicialmente se negó, pero luego aceptó por Sofía. Entonces usted sabe que nunca pretendí reemplazar a su hija». «Lo sé», Elisa suspiró profundamente. «Vinimos a Cartagena para el cumpleaños de 4 años de Sofía, que será en 2 semanas. Pensé que debía conocerla antes, ver por mí misma qué tipo de persona está entrando en la vida de mi nieta». La tensión en el aire era palpable.
Daniela se sintió como si estuviera siendo juzgada, y quizás lo estaba. ¿Y qué impresión tiene hasta ahora? Y se arriesgó a preguntar. Elisa se permitió una pequeña sonrisa. Todavía estoy decidiendo, pero sé que Sofía te adora. Y Alejandro parece diferente cuando habla de ti. ¿Diferente cómo? Más calmado, más presente, menos atormentado. Hizo una pausa. Él amaba profundamente a mi hija, ¿sabe? Desde la universidad. Nunca miró a otra mujer. Lo sé. Me contó sobre Camila, cómo se conocieron, lo felices que eran. Lo eran, sí, pero... Elisa vaciló, como si escogiera cuidadosamente las palabras. Pero tal vez era un tipo diferente de amor. Un amor de juventud. Bonito, puro, pero quizás no tan probado por las dificultades de la vida. Esa observación sorprendió a Daniela, haciendo eco de algo que el propio Alejandro había dicho. Usted no parece tan contraria a nosotros como imaginé que estaría. Elisa inclinó ligeramente la cabeza. Perder a una hija cambia tu perspectiva sobre muchas cosas, señorita Álvarez. Aprendí que la vida es demasiado preciosa para desperdiciarla en amarguras o resentimientos. Alejandro merece ser feliz. Sofía merece ser feliz. Y si usted es la persona que les trae esa felicidad, ¿quién soy yo para oponerme? Eso es muy generoso de su parte. No es generosidad, es aceptación. Elisa abrió su bolso y sacó un pequeño sobre. Le traje algo. Dentro del sobre había una fotografía. Mostraba a Camila sonriendo, con Sofía bebé en brazos. ¿Por qué? Le preguntó Daniela confusa. Para que la conozca un poco, para que entienda el legado que usted, de cierta forma, ayudará a preservar para Sofía. Daniela sintió lágrimas en los ojos. Era un gesto inesperado y profundamente significativo. Gracias. No me lo agradezca todavía, advirtió Elisa levantándose. Sigo observando. Si percibo que está perjudicando a mi nieta de alguna forma o usando a Alejandro, jamás haría eso. Espero sinceramente que no. Elisa extendió la mano. ¿Hasta el cumpleaños de Sofía, entonces? Allí estaré. Tras la partida de Elisa, Daniela se quedó por largos minutos contemplando la fotografía. Era extraño ver a aquella mujer que nunca conoció, pero cuya ausencia había, por una serie de coincidencias extraordinarias, transformado su propia vida. Gracias, susurró a la imagen, aunque no sabía exactamente por qué estaba agradeciendo. Esa noche, Alejandro la invitó a cenar. Eligieron un pequeño restaurante en la ciudad amurallada, lejos de las miradas curiosas de la alta sociedad cartagenera. «Conocí a tu suegra hoy», anunció Daniela, después de que el mesero sirviera el vino. Alejandro casi se atraganta. «¿Elisa vino a verte? No me dijo nada. Creo que quería formar una opinión sin tu influencia». ¿Y cómo fue? Sorprendentemente civilizado. No esperaba aprobación, pero tampoco recibió hostilidad. Alejandro sacudió la cabeza, admirado. Elisa siempre ha sido impredecible. Camila decía que su madre tenía un sexto sentido para juzgar el carácter de las personas. ¿Entonces debo sentirme honrada por haber pasado la prueba? Créeme, si no le hubieras gustado, lo sabrías de inmediato. Tomó un sorbo de vino. Elisa era muy protectora con Camila. Después de que perdimos a Camila, pensé que me culparía de alguna forma. Pero al contrario, nos acercamos aún más. Entendió que yo también estaba devastado. Parece una mujer increíble. Lo es. Sofía tiene mucho de ella. La determinación, la intuición aguda. La cena prosiguió agradablemente, con conversaciones sobre el trabajo de ambos, sobre Sofía, sobre planes futuros. Había una facilidad en su interacción que contrastaba fuertemente con la tensión de los primeros encuentros. Meses atrás. «Necesito preguntarte algo», dijo Alejandro cuando llegó el postre. «¿Qué? ¿Cómo te sentirías si te presentara oficialmente como mi novia? En el cumpleaños de Sofía». La pregunta tomó a Daniela por sorpresa. Hasta entonces, habían mantenido la relación discreta, casi secreta. Solo Sofía, Marlene y doña Josefa sabían de la naturaleza romántica de sus encuentros. ¿Estás seguro de que estás listo para eso? La gente va a hablar. Deja que hablen. Estoy cansado de vivir para la aprobación de los demás. Durante años fui el viudo dedicado. Antes de eso era el esposo perfecto. Siempre un papel, siempre una expectativa que cumplir. Tomó las manos de ella entre las suyas. Por primera vez, quiero ser solo yo mismo. Un hombre que encontró una segunda oportunidad de ser feliz. Un padre que quiere ver a su hija crecer en un ambiente de amor y verdad. Daniela sintió que el corazón se le aceleraba. Tu familia, tus padres, tus suegros, ¿cómo van a reaccionar?
Mis padres ya se dieron cuenta hace tiempo de lo que está pasando. Mi madre prácticamente me empuja a tus brazos en cada oportunidad. Río. En cuanto a Elisa y Roberto, si ella vino a conocerte personalmente, es porque ya están, como mínimo, aceptando la idea. Aún así, es un gran paso. Es el paso correcto, en el momento correcto. Daniela sonrió, sintiendo una mezcla de excitación y ansiedad. Entonces está bien, seré oficialmente presentada como la novia del dueño de Mendoza Tech. Ya puedo ver los titulares en las columnas sociales. ¿Qué titulares? Pastelera conquista corazón de empresario con dulces irresistibles, bromeó ella. No fueron tus dulces los que me conquistaron, dijo Alejandro, súbitamente serio. Fue tu integridad, tu compasión, tu fuerza. Aquellas palabras tocaron a Daniela profundamente. Era la primera vez que se sentía genuinamente valorada no por su parecido con Camila, sino por quién era. 2 semanas después, el apartamento de los Mendoza estaba nuevamente decorado para el cumpleaños de Sofía. El tema elegido por la niña, ahora con 4 años, fue Pastelería Mágica, un claro homenaje a Daniela. La fiesta sería más pequeña que la del año anterior. Solo familia cercana y algunos amigos íntimos. Sofía había insistido en que quería algo más especial y menos ruidoso. Elisa y Roberto Ferrer llegaron temprano, trayendo regalos desde España. A pesar de la aprensión inicial, el encuentro entre Daniela y los padres de Camila fue cordial. Roberto, un hombre de pocas palabras, se limitó a un firme apretón de manos y una mirada evaluadora. Sofía no para de hablar de usted, comentó él finalmente. Dice que hace los mejores pasteles del mundo. Ella no es muy objetiva, respondió Daniela sonriendo. Soy su fan número 1. Clara y Augusto Mendoza, los padres de Alejandro, fueron aún más cálidos. Clara abrazó a Daniela efusivamente. Finalmente mi hijo tuvo el valor de oficializar lo que todos ya sabíamos, dijo la señora con una sonrisa cómplice. Ya se estaba tardando. Sofía estaba radiante con su vestido de pastelera, una miniatura del uniforme que Daniela usaba en la tienda, especialmente cosido para la ocasión. Corría de un lado a otro, mostrando a los invitados el pequeño kit de pastelería que había recibido, completo con moldes, confites e ingredientes inofensivos. Voy a hacer pasteles como Daniela cuando sea grande, se anunciaba a todos, orgullosa. La fiesta transcurría tranquilamente hasta el momento de cortar el pastel, una creación elaborada de la pastelería La Flor de Azúcar que representaba un castillo de cuentos de hadas hecho de dulces coloridos. Fue entonces cuando Sofía hizo el anuncio que dejó a todos en silencio. Antes de soplar las velas, quiero decir algo importante, declaró la niña, con toda la seriedad de sus 4 años. Gracias a todos por venir a mi fiesta. Gracias abuela Elisa y abuelo Roberto por venir desde tan lejos. Y gracias papá y Daniela por ser mis mejores amigos del mundo. La niña hizo una pausa, mirando a Daniela con sus ojos grandes y expresivos, tan parecidos a los de su padre. Yo sé que Daniela no es mi mamá del cielo. Mi mamá del cielo está allá arriba, cuidándome como una estrellita. Pero Daniela es como una segunda mamá aquí en la tierra. Y la quiero mucho también. El silencio que siguió a esa declaración estaba cargado de emoción. Daniela sintió lágrimas calientes corriendo por su rostro. Alejandro abrazó a su hija visiblemente emocionado. Y sorprendentemente, fue Elisa quien rompió el silencio. Tienes mucha suerte, Sofía, dijo la abuela, con la voz ligeramente embargada. Muchas personas solo tienen un amor en la vida. Tú tienes el amor de 2 madres, una que te cuida desde el cielo y otra que te cuida aquí. Roberto tosió, disimulando su propia emoción. Clara secaba sus lágrimas sin ninguna discreción. Y Augusto, siempre reservado, sorprendió a todos al acercarse a Daniela y darle un beso paternal en la frente. Bienvenida a la familia, mi hija, dijo simplemente. Sofía, ajena al impacto de sus palabras, ya estaba concentrada nuevamente en el pastel. ¿Puedo soplar las velas ahora? Todos rieron, aliviando la tensión emocional del momento. La niña cerró los ojos, pidió su deseo en silencio y sopló con todas sus fuerzas. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados ya se había ido, Daniela encontró a Elisa sola en el balcón, contemplando el mar. ¿Puedo acompañarla? Shears preguntó. La mujer mayor asintió. Sofía es una niña extraordinaria. Lo es, asintió Daniela. Tiene un corazón enorme. Como su madre. Elisa se giró para encararla. ¿Sabe? Cuando supe de usted por primera vez, a través de Alejandro, me enfurecí.
Pensé que era un intento de borrar a Camila, de reemplazarla. Yo nunca... Lo sé, me doy cuenta de eso ahora. Elisa suspiró. Camila era única. Nadie jamás podrá reemplazarla. Pero eso no significa que no haya espacio para nuevas personas, nuevos amores. Usted es muy sabia. No es sabiduría, es supervivencia. Aprendí que aferrarse al pasado solo trae más dolor. A Camila le gustaría que Alejandro siguiera adelante, que Sofía fuera feliz. Elisa hizo una pausa escogiendo las palabras, y viéndolos hoy, la forma en que miras a mi nieta, cómo cuidas de ella, sé que Camila lo aprobaría. Aquellas palabras, viniendo de la madre de Camila, eran la validación que Daniela jamás esperó recibir. Sintió el pecho calentarse con gratitud. Gracias. Eso significa mucho para mí. No me lo agradezca. Solo prométame una cosa. ¿Qué? Prometa que siempre le hablará de Camila a Sofía, que ayudará a mantener viva su memoria, que mi hija no será olvidada. Lo prometo. Y Daniela habló con absoluta sinceridad. Sofía siempre sabrá quién fue su madre y cuánto la amaba. Elisa asintió, satisfecha. Entonces estamos entendidas. Esa misma noche, después de que Sofía se durmiera y los padres de Alejandro se retiraran a la habitación de huéspedes, él encontró a Daniela en la playa frente al edificio. Ella se había quitado los zapatos y caminaba por la arena, sintiendo la brisa nocturna. Pensé que ibas a dormir, comentó él, uniéndose a ella. Necesitaba organizar mis pensamientos. Fue un día intenso, muy intenso. Él entrelazó sus dedos con los de ella. ¿Estás bien? Lo estoy. Mejor de lo que esperaba, la verdad. Tu familia, la familia de Camila, todos fueron tan acogedores. Ellos se dan cuenta de lo que yo ya sabía hace mucho tiempo, que eres especial. Caminaron en silencio por unos minutos, solo escuchando el sonido de las olas rompiendo en la arena. Alejandro, comenzó Daniela vacilante. Creo que estamos listos para el próximo paso. ¿Qué sería? Quiero pasar más tiempo aquí, contigo y Sofía. El rostro de él se iluminó. ¿Estás hablando de...? No estoy proponiendo que nos casemos, no ahora, se apresuró a aclarar. Pero tal vez pueda pasar más que los fines de semana. Tal vez algunos días durante la semana también. Sería maravilloso. Tendría que reorganizar la pastelería, contratar a más gente. Tal vez promover a doña Josefa a gerente. Alejandro rió de la forma en que ella ya planeaba cada detalle. Podemos resolver eso. Lo importante es que quieres estar más presente. Quiero. Ella dejó de caminar, girándose para encararlo. Estos meses han sido los más extraños, pero también los más ricos de mi vida. Nunca imaginé que pudiera sentir tanto por alguien que conocí en circunstancias tan inusuales. La vida rara vez sigue el guión que imaginamos, filosofó Alejandro. A veces, los desvíos más inesperados nos llevan exactamente a donde debíamos estar. Él la atrajo hacia sí, abrazándola. Tengo algo para ti, dijo, sacando una pequeña caja del bolsillo. Por un momento, el corazón de Daniela se detuvo, pensando que podría ser un anillo de compromiso. Pero cuando la caja se abrió, reveló una delicada cadena de oro con un dije en forma de pastelería. «Es hermoso», exclamó, aliviada y encantada al mismo tiempo. «Lo mandé a hacer especialmente para ti, para simbolizar lo que nos unió inicialmente». Mientras Alejandro le ponía el collar, Daniela no pudo evitar reflexionar sobre el extraño y tortuoso camino que la vida había trazado. De una propuesta absurda, nacida de la desesperación, había surgido algo genuino y precioso. ¿Sabes qué me preguntó Sofía hoy, antes de dormir?, comentó Alejandro. ¿Qué? Si ibas a vivir con nosotros algún día. Dijo que quería mucho tenerte aquí todas las mañanas para hacer panqueques. Daniela rió. ¿Y qué le respondiste? Le dije que tienes tu propia casa, tu propia vida, pero que tal vez, un día, si todos nosotros quisiéramos mucho, podríamos vivir juntos como una familia. Familia. La palabra resonó en la mente de Daniela, evocando imágenes de su propia infancia. La ausencia de su madre, el padre amoroso pero siempre ocupado, la abuela que la crió y le enseñó el oficio de la pastelería. Ustedes ya son mi familia, declaró con una certeza que la sorprendió a sí misma. Una familia que elegí, y que por algún milagro me eligió de vuelta. Bajo las estrellas de Cartagena, con el mar como testigo, sellaron aquella declaración con un beso que cargaba promesas de un futuro que, aunque incierto, se construiría sobre las bases más sólidas que existían. Verdad,
aceptación y amor. 2 años pasaron desde aquella noche en la playa. La vida de Daniela se había transformado completamente. La pastelería La Flor de Azúcar prosperaba bajo la gerencia eficiente de doña Josefa, mientras Daniela dividía su tiempo entre el negocio y la vida familiar que había construido con los Mendoza. 6 meses después del cumpleaños de 4 años de Sofía, Daniela se había mudado oficialmente al apartamento frente al mar. Al principio insistió en mantener su propia habitación, para no confundir a la niña. Pero Sofía, con su sabiduría infantil, no vio ningún problema cuando, eventualmente, Daniela pasó a compartir la habitación con Alejandro. «Ustedes se quieren», declaró la niña simplemente. «Así es como debe ser». La propuesta oficial de matrimonio llegó durante un viaje a las Islas del Rosario, en su primer aniversario de novios. Alejandro había preparado un picnic al atardecer en Playa Blanca, con derecho a champaña, fresas y un anillo de zafiro que complementaba perfectamente los ojos azules de Daniela. «Quiero construir una vida entera a tu lado», le había dicho, arrodillado en la arena. «No porque me recuerdes a alguien del pasado, sino porque eres mi presente y mi futuro». La boda fue una ceremonia íntima, realizada en el salón social del edificio, con vista al mar. Sofía, entonces con casi 5 años, fue la pajecita más orgullosa que se podría imaginar. Elisa y Roberto vinieron de España, trayendo un medallón de plata que había pertenecido a la familia Ferrer por generaciones. «A Camila le habría gustado que lo tuvieras tú», dijo Elisa poniendo el medallón en las manos de Daniela. En esa ocasión, no pudo contener las lágrimas. La aceptación final, la bendición de la familia de Camila, significaba más de lo que cualquier regalo material podría significar. La vida matrimonial resultó ser más natural de lo que Daniela esperaba. Había desafíos, claro: conciliar las rutinas de la pastelería con las responsabilidades familiares, navegar por las complejidades de ser madrastra, enfrentar ocasionales miradas curiosas o juzgadoras de la sociedad cartagenera. Pero prevalecía una sensación de propósito, de pertenencia, que hacía cada obstáculo más fácil de superar. Y entonces, 6 meses después de la boda, llegó la noticia que lo cambiaría todo de nuevo. Daniela estaba embarazada. La reacción de Sofía fue la más pura alegría. «Voy a tener un hermanito», anunciaba a todos los que encontraba, sin importar si eran familiares, amigos o completos desconocidos en el supermercado. Para Alejandro, la felicidad vino acompañada de una dosis de aprensión. La experiencia del embarazo de Camila había estado marcada por complicaciones desde el inicio. Durante semanas, observó a Daniela con ojos vigilantes, insistiendo en que descansara más, comiera mejor, consultara a los mejores médicos. «Estoy embarazada, no enferma», bromeaba ella, aunque entendía perfectamente el miedo detrás de aquella sobreprotección. El embarazo progresó sin contratiempos. Cuando descubrieron que sería un niño, Sofía declaró que ya sabía el nombre perfecto. «Vamos a llamarlo Gabriel», anunció la niña, con la certeza absoluta que solo los niños poseen, «porque será un ángel que vino a completar nuestra familia». Alejandro y Daniela intercambiaron miradas emocionadas. El nombre no estaba en la lista que habían considerado, pero de alguna forma parecía perfecto. Y así, en una mañana soleada de marzo, nació Gabriel Mendoza Álvarez, un bebé saludable, de 3,5 cuño, cabello oscuro y ojos intensamente azules como los de su madre. Ahora, 6 meses después del nacimiento de su hijo, Daniela observaba su pequeño mundo desde el balcón del apartamento. Sofía, ahora con 6 años recién cumplidos, jugaba en el parque de abajo, corriendo detrás de una cometa que Alejandro ayudaba a volar. Gabriel dormía tranquilamente en el Moisés a su lado, protegido por una sombrilla. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «Aló, pastelería La Flor de Azúcar. Habla doña Josefa». «Hola, Josefa. Soy yo, Daniela». «Ah, niña. Justo te iba a llamar. Tuve una idea maravillosa para esa boda de la próxima semana. ¿Qué tal un pastel de 4 pisos con flores de azúcar cayendo en cascada?» Daniela sonrió. Incluso con la distancia y las nuevas responsabilidades, su corazón todavía latía fuerte por la pastelería que había heredado de su abuela. «Suena perfecto. Puedes empezar a preparar los moldes. Paso por allí mañana para discutir los detalles». Tras colgar, volvió su atención a la escena en el parque.
Alejandro ahora se había sentado en el césped, con Sofía acurrucada en su regazo, ambos observando la cometa que danzaba libremente en el cielo. Era increíble cómo la vida podía cambiar en tan poco tiempo. 3 años atrás, era una pastelera solitaria, dedicada solo al trabajo, sin grandes perspectivas personales. Ahora era esposa, madre de 2 hijos, y su pastelería prosperaba como nunca. ¿En qué piensas? La voz de Alejandro la sorprendió. Había subido al balcón sin que ella se diera cuenta, con Sofía aún en brazos. En lo afortunados que somos, respondió sinceramente. ¿Puedo ver a Gabriel?, pidió Sofía, acercándose al Moisés. Prometo no despertarlo. La niña se inclinó sobre su hermanito, observándolo con admiración. Es tan pequeñito, susurró, y se parece tanto a ti, Daniela. ¿Tú crees?, sonrió la madrastra. Yo le veo mucho de tu papá. Los ojos son tuyos, afirmó Sofía con convicción, azules como el mar. Alejandro abrazó a Daniela por detrás, apoyando la barbilla en su hombro. Tiene razón. Nuestro hijo tiene tus ojos. Hizo una pausa significativa antes de añadir, y tu corazón enorme, espero. Sofía había vuelto su atención a un libro que traía consigo, sentándose en una silla cercana. ¿Recuerdas el día en que nos conocimos?, preguntó Alejandro, en voz baja, solo para que Daniela lo oyera. ¿Cómo podría olvidarlo? Entraste a mi pastelería, me miraste como si fuera un fantasma, y luego me hiciste la propuesta más absurda que he oído en mi vida. Ambos rieron, pero había una nota de nostalgia en esa risa. A veces me pregunto qué habría pasado si simplemente te hubiera echado de la pastelería ese día, si hubieras escuchado la voz de la razón en lugar de seguir tu corazón. Probablemente habrías encontrado a otra mujer parecida a Camila, bromeó ella. Quizás una actriz o una modelo. Imposible. Él la giró de frente a sí. No existe nadie como tú, Daniela Mendoza. El uso de su nuevo apellido todavía provocaba un hormigueo extraño y agradable en Daniela. Era la confirmación de que pertenecía allí, de que aquella vida extraordinaria era realmente suya. Gabriel eligió ese momento para despertar, anunciándose con pequeños quejidos que pronto amenazaban con transformarse en llanto. Daniela lo tomó en brazos, acunándolo gentilmente. Creo que alguien tiene hambre, comentó acomodándose para amamantarlo. Sofía se acercó observando fascinada el proceso. Come muy rápido, comentó. Es porque es un niño fuerte y saludable, explicó Alejandro, acariciando la cabeza de su hijo. Una brisa suave sopló del mar, trayendo consigo el olor característico a sal. En el horizonte, el cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados, anunciando uno de esos atardeceres espectaculares por los que Cartagena era famosa. ¿Puedo preguntar algo? Sofía miraba a Daniela con una expresión seria que no encajaba con sus 6 años. Claro, querida. ¿Tú crees que mi mamá del cielo puede ver a Gabriel? ¿Que ella sabe que ahora tenemos una familia grande y feliz? La pregunta tomó a Daniela por sorpresa. Aunque hablaban abiertamente sobre Camila, Sofía rara vez la mencionaba de forma tan directa. Estoy segura de que sí, respondió, escogiendo las palabras con cuidado. Tu madre siempre estará cuidándote, no importa dónde esté. A veces hablo con ella antes de dormir, confesó la niña. Le cuento sobre el colegio, sobre ti, sobre Gabriel. Eso es muy bonito, Sofía. Ayer le dije que tengo mucha suerte, porque algunos niños solo tienen una mamá, pero yo tengo 2, una en el cielo y una aquí en la tierra. Daniela sintió que se le humedecían los ojos. Incluso después de 1900, tanto tiempo, momentos como ese todavía la emocionaban profundamente. La afortunada soy yo por tenerte en mi vida. Sofía sonrió, satisfecha, y volvió su atención a su hermano. ¿Puedo cargarlo cuando termine de comer? Ya sé cargarlo derechito. Claro que puedes. Alejandro observaba la escena con una mezcla de orgullo y gratitud. Su familia, no la que había planeado tener, sino la que el destino, en su infinita sabiduría, le había concedido. Voy a preparar un algo para nosotros, anunció, dirigiéndose a la cocina.
¿Qué tal unos pan de bonos de esos que Daniela le enseñó a Marlene a hacer? Sí, Sofía aplaudió, entusiasmada. Cuando terminó de amamantar a Gabriel, Daniela se lo entregó cuidadosamente a Sofía, que se sentó en la silla con el bebé en brazos. La niña inmediatamente comenzó a cantar una suave canción de cuna que Daniela reconoció como una de las que Elisa cantaba con acento español. Aprovechando el momento de tranquilidad, caminó hasta la barandilla del balcón, observando el mar que se extendía infinito frente a ella. La vida era realmente sorprendente. 3 años atrás, jamás podría haber imaginado que estaría donde estaba ahora. El celular sonó de nuevo. Era un mensaje de Elisa. ¿Cómo está mi nietito? Los extrañamos. Ya compramos los pasajes para Navidad. No puedo esperar para abrazarlos. Sonrió, escribiendo rápidamente una respuesta y adjuntando una foto reciente de Gabriel que había tomado esa mañana. Era increíble cómo Elisa y Roberto se habían convertido en una presencia constante y amorosa en sus vidas, visitando Colombia al menos 3 veces al año. Alejandro volvió con una bandeja de pan de bonos aún calientes y una jarra de jugo de maracuyá. El delicioso aroma hizo que Sofía levantara la nariz como un pequeño perrito rastreador. ¿Puedo comer ya? Por favor. Primero entrégale tu hermano a Daniela, instruyó Alejandro. No queremos que termine cubierto de migajas. Mientras, la familia compartía aquel sencillo refrigerio en el balcón, con el sol poniente pintando el cielo de rosa y dorado, Daniela fue invadida por una sensación abrumadora de plenitud. No era una felicidad perfecta. Sabía que la vida siempre traería desafíos, pero era una felicidad real, construida sobre cimientos sólidos de verdad y aceptación. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro, notando su mirada distante. En cómo llegamos hasta aquí, en cómo todo comenzó de una forma tan improbable. Él asintió, comprendiendo. Un pedido imposible que se transformó en el milagro de nuestras vidas. Exactamente. Sofía, que había estado concentrada en su pan de bono, de repente preguntó, ¿qué pedido imposible? Alejandro y Daniela intercambiaron miradas, inseguros sobre cómo explicar aquella historia compleja a una niña de 6 años. Un día, cuando seas mayor, te contaremos toda la historia, prometió Alejandro. Pero no es justo. Quiero saber ahora. Daniela rió de la expresión indignada de la niña. Es una larga historia, Sofía, sobre cómo tu papá y yo nos conocimos y cómo tú nos ayudaste a encontrar la felicidad. ¿Yo ayudé? La niña pareció intrigada. Más de lo que puedes imaginar, confirmó Alejandro. Fue tu corazón enorme el que nos mostró el camino. Sofía pareció satisfecha con esa respuesta parcial. Cuando sea grande, voy a escribir un libro sobre nosotros. Se llamará La familia más feliz del mundo. Suena como un gran título, aprobó Daniela. El sol finalmente desapareció en el horizonte, dejando un rastro de estrellas en su lugar. Gabriel se había dormido nuevamente en brazos de su madre. Sofía luchaba contra el sueño, determinada a quedarse despierta un poco más. «Hora de dormir, princesa», anunció Alejandro. «Solo 5 minutitos más, por favor». 3 minutos y no se discute más. Sofía suspiró dramáticamente, pero un bostezo traicionó su cansancio. «Está bien, 3 minutos». Mientras observaba el cielo estrellado, la niña hizo otra de sus preguntas, desconcertantes. «Daniela, ¿tú crees en el destino?» «¿Cómo así, querida?» «La profesora dijo que el destino es cuando las cosas ya están escritas en las estrellas. ¿Tú crees que estaba escrito que ibas a conocer a papá y a ser mi segunda mamá?» Daniela reflexionó por un momento antes de responder. «No sé si creo que todo está predeterminado. Creo que la vida está hecha de elecciones, y fueron nuestras elecciones las que nos trajeron hasta aquí. Tu papá eligió entrar a mi pastelería ese día. Yo elegí escuchar lo que tenía que decir. Tú elegiste aceptarme en tu vida. Pero si papá no hubiera entrado a tu tienda ese día específico, nunca se habrían conocido». «Eso es verdad», concedió Daniela. «Tal vez haya un poco de destino mezclado con nuestras elecciones». Sofía sonrió, satisfecha. «Lo sabía. Estaba escrito en las estrellas». «Se acabaron los 3 minutos», recordó Alejandro gentilmente. «Hora de cepillarse los dientes e ir a la cama». «¿Puedo darle un beso de buenas noches a Gabriel?» «Claro que puedes». La niña se acercó cuidadosamente y depositó un beso suave en la frente de su hermanito.
Buenas noches, Gaby. Sueña con angelitos como tú. Luego, besó a Daniela en la mejilla. Buenas noches, mamá. Era la primera vez que Sofía la llamaba así, simplemente mamá, sin calificativos como segunda o de la tierra. Daniela sintió que el corazón se le expandía de una forma que no sabía que era posible. Buenas noches, mi amor. Alejandro llevó a su hija adentro, dejando a Daniela sola con Gabriel en el balcón. Ella miró al bebé dormido en sus brazos, tan pequeño, tan perfecto, tan lleno de posibilidades. Tu padre tiene razón, ¿sabes?, le susurró a su hijo. Todo comenzó con un pedido imposible, y se transformó en el milagro de nuestras vidas. Gabriel respondió con un pequeño suspiro en su sueño profundo. En el cielo una estrella brilló más intensamente, como si parpadeara en señal de acuerdo. Y en ese momento, bajo el cielo estrellado de Cartagena, acunando a su hijo en brazos mientras esperaba el regreso de su esposo y pensando en la niña extraordinaria que ahora llamaba hija, Daniela supo, con una certeza que venía de lo más profundo de su ser, que estaba exactamente donde debía estar. El camino había sido tortuoso, inusual, a veces doloroso, pero el destino, si es que existía tal cosa, tenía maneras sorprendentes de guiar a las personas precisamente hacia donde necesitaban estar. Un pedido imposible que se había transformado en el milagro de sus vidas. Alejandro volvió al balcón, sentándose a su lado y pasando un brazo por sus hombros. Sofía se durmió al instante, comentó. Ni siquiera necesité contarle un cuento hoy. Tuvo un día lleno de emociones. Se quedaron en silencio por unos minutos, solo disfrutando de la presencia del otro y de su hijo que dormía pacíficamente. ¿Sabes qué me dijo antes de dormirse?, comentó Alejandro. ¿Qué? Que ahora somos una familia completa. Tú, yo, ella, Gabriel y mamá del cielo que cuida de todos nosotros. Daniela sonrió, sintiendo una paz profunda. Tiene razón. Es una familia inusual pero perfecta a su propia manera. Alejandro la besó suavemente. Gracias. ¿Por qué? Por haber entrado en esa locura hace 3 años. Por haber confiado en mí, incluso cuando ni yo confiaba en mí mismo. Por haber amado a mi hija como si fuera tuya. Por haberme dado una segunda oportunidad de ser feliz. Yo soy la que te agradece, respondió Daniela con sinceridad, por haber entrado en mi pastelería ese día, por haberme mostrado que la vida es mucho más rica, mucho más compleja y mucho más bella de lo que jamás imaginé. Mientras las estrellas titilaban en el cielo de Cartagena, la pareja permaneció abrazada, contemplando a su hijo dormido y el futuro que construían juntos, un futuro que había nacido del más improbable de los encuentros y del más imposible de los pedidos. Y en algún lugar, quizás en una de las estrellas más brillantes de aquel cielo, una joven madre sonreía, satisfecha de saber que su familia estaba, finalmente, en paz. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Daniela, Alejandro y Sofía haya tocado sus corazones. La travesía de esta familia nos muestra cómo el amor verdadero puede nacer de las situaciones más inesperadas y cómo la compasión puede transformar vidas. Si esta historia conmovió tus emociones, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta en este video. Todos los días traemos nuevas historias que exploran la complejidad de la vida y la belleza de los sentimientos humanos. Compartan sus impresiones en los comentarios. Nos encanta leer sus reacciones y saber qué momentos tocaron más su corazón. Y no se pierdan nuestros próximos contenidos, donde continuaremos explorando las maravillosas sorpresas que el destino nos reserva. Hasta la próxima historia.